Hoy esa cuestión, la cuestión de el juez Hurtado y de sigue órdenes de Moncloa sin aportar pruebas de esas órdenes, es la que está planteando dónde está la responsabilidad. Sí, en el fiscal general del Estado, si ha de dimitir o si ha habido aquí una persecución política. El juez Garzón aquí dice esto es algo que roza el lawfare del libro. Decía esto. La actuación de la Fiscalía, tanto de Madrid como de la Fiscalía General del Estado, fue absolutamente correcta desde mi punto de vista. Yo en 34 años de juez de instrucción no he visto un auto tan deficitario de indicios, de elementos probatorios como este. Utiliza la expresión presunciones y las presunciones están prohibidas en el derecho penal. Lo siguiente, me temo que si no se ha presentado ya estará a punto de presentarse una querella contra el presidente del gobierno, tal, basándose como indicio en el auto de transformación del procedimiento abreviado. Eso, si se produce, no es que sea la consumación de un lawfare, es que sería el ejemplo más clásico del lawfare. Y el Ejecutivo dice hoy, como ayer, que hay decisiones de ciertos jueces que no se entienden. Sugiriendo prevaricación, no se ha pronunciado esa palabra. El Ejecutivo se ha cuidado muy mucho de decirla. Dictar resoluciones injustas a sabiendas de que lo son. Pero ha rozado ese poste y señala el perfil político del juez. Este es el hombre que frenó las preguntas a Mariano Rajoy, que intentó que Mariano Rajoy no fuese a declarar durante la Gürtel. Pedro Gómez, Fiscalía. Hoy el Ejecutivo señala el perfil político del juez que acusa. Sí, porque es que todo el mundo recuerda aquel momento en el que Mariano Rajoy declaró como testigo por el juicio de Gürtel en la Audiencia Nacional en San Fernando, y lo correoso, duro, lento, incluso desesperante para las acusaciones que intentaban realizar ese interrogatorio que fue aquel día. El juez Ángel Hurtado en ese momento presidía ese tribunal que estaba enjuiciando la época 1 de Gürtel e interrumpió y paralizó constantemente ese interrogatorio diciendo que las preguntas no venían a cuento o que no eran procedentes. Esto es tan solo un ejemplo de lo que fueron esas 2 horas de interrogatorio a Mariano Rajoy. Usted haga la pregunta, si yo considero que es pertinente, y si no le diré que es impertinente. Venga, vamos a la siguiente pregunta. Venga, señor letrado, por favor, vamos a ver cómo seguimos con el interrogatorio. Así que la pregunta no es pertinente, que son preguntas que no nos conducen a nada. Vamos a ver si estamos callados. No le he declarado pertinente y el testigo va a contestar. La siguiente pregunta, por favor. Le he dicho que no es pertinente, deje constancia de su protesta. Losada. Bueno, creo que ayer hablamos de esto y yo me ratifico mi opinión. Yo creo que el problema del auto del juez Hurtado, más allá de esto que acabamos de ver, que es opinable, un juez dirige el juicio como considera oportuno y como le parece mejor para el interés de la justicia. Yo creo que el problema está en el auto. Es decir, yo creo que el auto claramente peca de estar cargado con un sesgo de confirmación que yo creo que pone muy en duda la falta de imparcialidad del juez Hurtado. Y yo, sinceramente, si yo fuera el fiscal general, lo que haría sería presentar inmediatamente una recusación, fundamentalmente por 2 motivos. Primero, porque solo acepta aquellos testimonios que suscriben o sustentan la versión que él está empeñado en demostrar. Y segundo, porque la propia comprensión de los hechos por parte del auto es manifiestamente discutible. No se puede empezar un auto de estas características afirmando que sigue instrucciones de presidencia del gobierno, es decir, colocando a presidencia del gobierno como inductora del comportamiento del fiscal, sin aportar las pruebas o por lo menos los indicios o por lo menos el razonamiento que se lleva a esa conclusión. Y después, algo que me parece asombroso, que es que diga que todo esto se produce para intentar clarificar una cuestión que él considera menor, que es quién propone el acuerdo. Alguien debería explicar al juez Hurtado que la intervención de la Fiscalía no es para explicar quién propone el acuerdo, sino para negar que la Fiscalía
hubiera propuesto ningún tipo de acuerdo al novio de Díaz Ayuso. Pero lo que Hugo, dejadme, vamos a movernos que empezamos a tener ya atasco de invitados. Sí, rápido. Lo que no es de recibo es que desde el gobierno de España, por mucho que no le guste el auto del juez, por mucho que no le caiga bien el juez, que me parece, bueno, pues normal, vaya, puede caer mejor o peor un juez, pero no es de recibo que se pierda esa institucionalidad, esa separación de poderes, el intentar, por tanto, por parte del gobierno, pues inmiscuirse en esa cosa. Insisto, me parece muy bien que le caiga mal, que no le guste el auto, pero hay cosas que no se pueden decir o dar a entender, como dio a entender la portavoz del gobierno, Pilar Alegría. ¿Pero cómo que no se puede dar a entender? ¿Cómo que no se puede dar a entender? No, porque se pierde la institucionalidad. ¿Cómo no se puede? Un momento. Sí, claro. Si hubiera institucionalidad, es que nos ponemos aquí juristas, que si el auto debería tal, no sé qué. Oye, que está muy bien, pero que esto es pura política. Hombre, que hay una, perdóname, que están yendo a por el fiscal general del Estado y están yendo desde el Partido Popular, desde todos los satélites, sí, perdóname, incluidos jueces del Supremo. Carlota Guindal, que aquí todo el mundo hay una investigación abierta contra el fiscal general del Estado. Hombre, por favor. El juez Hurtado ha instruido y ha sentenciado sistemáticamente a favor del PP, en casos gravísimos de corrupción, sistemáticamente. ¿O qué pasa? ¿Que aquí somos todos purísimos? Carlota Guindal, nos vienen del cielo. Diario La Vanguardia. Carlota, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, qué alegría verte, tardes. amiga. Carlota, hay aquí hoy dos cuestiones, una fiscalía y otra juez. Fiscalía, Feijóo ha dicho, señor Sánchez, cese al fiscal. Técnicamente Sánchez no puede cesar al fiscal, ¿no? El estatuto fiscal le blinda contra ese cese. Efectivamente, no le puede cesar. La única opción de que Álvaro García abandone la Fiscalía es que él mismo dimita, como hizo su antecesora, como hizo Dolores Delgado. Él ya ha dicho, desde que conoció su procesamiento, ha dicho que se va a mantener en la Fiscalía, considera que él quiere defender su inocencia dentro de la institución y digamos que el siguiente paso por ahora en este procesamiento, él ha dicho que no va a dimitir, el gobierno no le puede cesar. Veremos qué pasa cuando se dicte el auto de apertura de juicio oral. El estatuto del Ministerio Fiscal evidentemente dice que una vez que haya apertura de juicio oral contra un fiscal, ese fiscal tiene que ser suspendido, pero no en el caso del fiscal general porque está en servicios especiales. Veremos si él voluntariamente considera que debe ser suspendido, que se debe suspender o mantenerse. O sea que ahora mismo esto haría que cayera la fiscal de Madrid, ella sí, porque ese estatuto fiscal sí le aplica a ella, pero no al fiscal general del Estado, que no puede ser cesado. Capítulo 2, juez. Carlota, ¿cabe todavía posibilidad de una recusación? ¿Cabe todavía espacio para decir esto es un juez de parte? Él puede recusar, es verdad que Álvaro García ya intentó recusar a otros miembros del Tribunal Supremo y fueron rechazados. Él puede recusar, aunque probablemente ya lo tenía que haber hecho, no sé si se le puede considerar extemporáneo. Luego está todavía pendiente que este auto se tiene que resolver, lo tiene que revisar, habrá un recurso, lo tiene que revisar la sala, que serán 3 o 5 magistrados, luego habrá el auto de apertura de juicio oral y luego el juicio irán otros magistrados. Es decir, también que tener en cuenta que ahora mismo se está señalando a este juez, a Ángel Hurtado, pero es verdad que sus resoluciones se tienen que revisar por otros magistrados que han llegado al Supremo, algunos con el apoyo de vocales conservadores, otros con el apoyo de vocales progresistas. Es decir, que todavía queda un camino, que todas estas resoluciones tienen que ser revisadas y vamos a ver cuál es el final, que todavía está esta decisión todavía recurrible, luego tenemos el juicio que serán todavía otros magistrados, veremos cómo acabe porque todavía queda bastante trayecto. Es decir, que Carlota lo ha dicho muy bien, todavía hay proceso, claro, sí, pero mientras tanto, ¿qué? Mientras tanto, una presión insoportable para un fiscal general que se acusa, recordémoslo, supuestamente de filtrar un correo electrónico que conoce ya toda España, por supuesto, y que no menos de 3 periodistas han dicho que lo tenían antes de que lo tuviera el fiscal. Pero por el auto, estamos hablando en serio. El auto parece que no se lo ha leído nadie.
parece que no se lo ha leído nadie. Sí. Sinceramente creo, porque el auto lo único que hace es añadir algunas preguntas a los imputados respecto de una resolución que ya se tomó en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Por tanto, tendríamos que decir que está encausado medio Poder Judicial contra el fiscal. Que, por cierto, el fiscal general del Estado no dimite porque directo, hay un vacío. En directo ahora mismo. La suya sí, y el de arriba no. En directo ahora mismo, Félix Bolaños, compareciendo, hablando de respeto, dice a... Mirar con recelo los cambios y las reformas que se producen en el sector de la justicia. Espero poder ayudar a disipar los recelos que se están produciendo, porque es una reforma necesaria para europeizar y para modernizar nuestro Poder Judicial. Todas las reformas de calado que se han llevado a cabo en la justicia en la historia de la democracia, la Ley Orgánica del Poder Judicial del 85, la Ley de Enjuiciamiento Civil del año 2000 o la Ley de Violencia de Género 2004, todas fueron recibidas con recelo, con reticencias, con rechazo y con opiniones contrarias. Y respeto, dice, a la decisión del Gobierno y a esa reforma judicial que el Ejecutivo está planteando y que hoy ha llevado a ese plante de 5 asociaciones de jueces y fiscales, todas menos las conservadoras. La imagen la han visto. El Ejecutivo plantea cambios a acceso a la carrera, instrucción de causas por parte de fiscales y en estos momentos Bolaños pide respeto a la judicatura. Míriam Nogueras, portavoz de Junts per Catalunya en el Congreso, le decía, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo está? Estamos trabajando por una justicia... Bon dia, molt bé. ¿Cómo están ustedes leyendo esto? ¿Hay un movimiento, hay política desde la judicatura, como se estaba diciendo aquí, se estaba leyendo aquí en la mesa? Sí, hay política desde la magistratura y también hay intentos de justicia desde la política, pero esto no es nuevo ni es de ahora. Esto nosotros llevamos muchos años no solo denunciándolo, sino también sufriéndolo. De hecho, mientras nosotros hemos sido víctimas de estas cloacas del Estado, de toda esta porquería que existe en las estructuras de Estado del Estado español, los que ahora se quejan miraban hacia otro lado. Nosotros hemos estado muy solos. De hecho, en el pacto que nosotros hicimos de investidura incluimos la palabra lawfare. Fue muy complicado porque entonces se nos decía que no existía esta lawfare. Ahora hay otras víctimas de esta lawfare y se han puesto las pilas, o parece que se ponen las pilas algunos, pero no es nada nuevo. Es la historia que nosotros hemos vivido desde siempre como catalanes, sobre todo como catalanes que creemos que un país mejor y vivir mejor para los catalanes pasa para que Cataluña sea un Estado independiente. Por creer esto, que es tan legítimo como los que creen otra cosa, nosotros hemos sufrido este ataque durante muchos años. De hecho, creo que vale la pena recordar, que creo que lo recordamos poco, es que el Govern de Cataluña, escogido democráticamente por los ciudadanos de Cataluña, estuvo en prisión. Aún tenemos al president de Cataluña al exili, simplemente por defender una ideología que a algunos políticos y a algunos jueces no les gustaba. Señora Nogueras, hoy hemos conocido el pendrive de Leire Díez y algunos de los documentos que se están haciendo públicos. Hoy el diario El País publica parte de aquellas cloacas. Es la conversación entre el comisario Villarejo y la que entonces era responsable del Partido Popular en Cataluña. Y hemos conocido esto, cómo se juega ni siquiera con la política, con alianzas mediáticas. Escuche la conversación, esta es esa conversación de cómo se puede tumbar a grupos políticos no afines al Partido Popular. Esta guerra que vamos a hacer es para evitar que estos tipos saquen la mayoría absoluta. Pero el día 26 hay que seguir currando a tope. Por lo tanto, que el día 26 saquen una mayoría absoluta, más se va a ir por el pacto fiscalísimo abierto. Como el gobierno no presione con cosas de estas, España se va al carajo. Efectivamente. El tema, y yo no sé si se va a tragar o no el presidente, es por todas estas corrupciones meterlos en la cárcel. Imputarlos y tal, y decir, oiga, y se acaba la historia. CIU pasa, después de aquellos grabaciones, actos y de aquella Operación Cataluña, de 62 escaños a 50, con este plan, el de Villarejo.
el diseño que hemos hecho es que casi todas estas actuaciones la estamos haciendo con los medios de comunicación, pero fuera de temas institucionales, para no quemarse el partido. Es decir, yo ya le he dicho a María Dolores que ni tú ni nadie debe de dar ese tipo de información nuclear a los periodistas, bajo ningún concepto, jamás. Efectivamente, entonces nosotros, mi equipo lo estamos haciendo adecuadamente, poquito a poco. Miriam Nogueras, ¿esto es pasado o esto es presente continuo? No, es absoluto presente. Nosotros, muchos de los que ahora se escandalizan con estas grabaciones son los mismos que cuando pasaba miraron hacia otro lado o incluso colaboraron, porque yo quiero recordar que al final esta Operación Cataluña, que nos ha costado, bueno, de hecho hemos tenido que tener 7 votos determinantes para que se hiciera esto y se entrara a fondo en este tema. Cuando pasó todo esto, cuando nosotros lo denunciamos, cuando nosotros lo sufrimos, cuando esto determinaba el escenario político en Cataluña, que influenciaba en las decisiones de los ciudadanos a través de esta lawfare, a través de estas mentiras, a través de estas operaciones para ganar en las cloacas lo que no son capaces de ganar en las urnas, los que ahora se escandalizan también colaboraron de ello, sea porque participaron o sea porque miraron hacia otro lado, porque yo quiero recordar que el 155 lo apretaron todos. Y a Xavier Trias se le echó del ayuntamiento todos. A Xavier Trias se lo acusó de lo que se le acusó en base a todas estas mentiras, y aún es hora que algunos pidan perdón para ello. Entonces, esto no es pero pasado. en estas conversaciones, señora Nogueras, esto es hoy el Estado español. Ni siquiera es necesario un partido, basta con medios de comunicación echando una mano. ¿Ha habido aquí mafia mediática? Y es obvio que al final, no sé cómo se llama en castellano, pero malauradamente, desafortunadamente, hoy muchos medios de comunicación están al servicio de partidos políticos. Es así, y yo creo que esto pasa hoy, ha pasado años anteriores y la gente no es tonta. Y la gente lo sabe, y todo esto se ha convertido, te voy a ser muy sincera, en un espectáculo que a nosotros cada día nos aleja más. Ya lo estábamos, pero cada vez más no nos interpela todo este espectáculo, nos parece una tomadura de pelo enorme a la gente. Cuando algunos decimos que no nos sentimos españoles, a veces cuando lo decimos pensamos precisamente en cosas y en situaciones como esta falta de respeto a los ciudadanos, esta indulgencia que tienen todos respecto a todas estas operaciones que no tienen vergüenza de estar haciendo y que siguen haciendo, y que al final de esto también se está montando un espectáculo, de este espectáculo se monta otro espectáculo, y suma y sigue. Y mientras tanto no se habla de los sueldos precarios que hay en el Estado español, todo sube menos los sueldos, cada vez nos están acribillando más a impuestos, están triturando la clase media y trabajadora de Cataluña, mientras nos tienen distraídos con estos espectáculos. Esto es una vergüenza, y este es uno de los motivos uno más de por qué nosotros creemos que lo mejor que le puede pasar a Cataluña es poder construir desde la honradez y desde la verdad, cosa que aquí no llega, un país para la gente. Miriam Nogueras, no un chiringuito, gracias y un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Gracias a vosotros, buen día. Hemos escuchado esto y otra, porque los independentistas están diciendo nosotros somos el paciente cero. Pero es que después escuchamos granadinas y hemos oído y les contábamos y destapamos aquí este audio. Francisco Martínez, número 2 del Ministerio del Interior, diciendo: sabemos que Pablo Iglesias no tiene una cuenta en granadinas, sabemos que es falso lo que vamos a publicar, pero... Por ejemplo, lo de Granadinas, eso es un asunto que sabíamos perfectamente que eso era mentira, que eso era una falsificación y tal, y sin embargo pues apareció publicado en OK Diario, porque tampoco necesitaba ni Pino, ni Villarejo, ni el que fuese pasar por el ministerio para darle una cosa a un periodista. Efectivamente, dices, vale, lo de Granadinas, dices, Villarejo lo que dice en los audios que lo de Granadinas se lo inventa Pino.
Le echa la culpa a Pino. Sí, bueno, puede ser, pero no que se lo invente. Va a empezar a comprobarlo. Efectivamente, sobre todo cuando canta como canta, ¿sabes? Pues entonces, él coge y, bueno, en este caso concreto de Granadinas, intenta que a través del ministerio se lo compremos. Y como no se lo compramos, primero porque además no interesaba, pues un día eso aparece en OK Diario. ¿Y eso cómo ha pasado? Y Pino, con todo su desparpajo, te decía, no tengo ni idea, yo nunca hablo con periodistas. Y tú estabas en el ministerio y te lo encontrabas ya publicado. De esto se acaba de pedir explicaciones en el Congreso de los Diputados. De cloacas se acaba de hablar. Cristina Cañedo, ¿qué se ha dicho? Acaba de haber rifirrafe allí. Sí, porque la estrategia del Partido Popular pasa por vincular a todos los miembros del Gobierno en esas cloacas. Ahora, hace solo unos minutos, lo hacía el Ministerio del Interior. Preguntaba el Partido Popular si Fernando Grande Marlaska está del lado de Leire y de Ábalos o de los agentes de la UCO al que acusan de estar humillando. Responde Marlaska que lo que hacen es dignificar este ministerio con más medios frente a gobiernos anteriores que destruían pruebas desde el Gobierno a través de una policía patriótica. Su ministerio está envuelto en supuestas tramas y auténticos bulos. Su número 2 ha dimitido sin dar ningún tipo de explicación. Hay 7 asociaciones de la Guardia Civil que le reclaman un apoyo claro. ¿Puede explicarnos qué está ocurriendo en su ministerio? Le voy a decir lo que ocurre en el Ministerio del Interior y lo que lleva ocurriendo durante los últimos 7 años. Estamos dignificando, llevamos 7 años dignificando ese Ministerio del Interior que ustedes convirtieron, eso sí, en una verdadera cloaca dentro de un gobierno supuestamente democrático. Estamos en el hemos quedado sin palabras. Es que hay que recordar, que el mismo día que estaba la tal Leire con su rueda de prensa, estaba entrando en prisión el número 2 de Interior con Fernández. Pero por otras cosas. Ante eso, pero ante eso ha sido, bueno, es que esto hace 8 años. Pero es que estamos... No, que esto es evidente ya a esas alturas, es evidente que ha habido una operación Cataluña, es evidente por los audios, es evidente por los testimonios, es evidente. Sí. Que el paciente cero fuera Junts o fuera Podemos, yo creo que más o menos ahí estaba la cosa. Desde luego. Que ha habido siempre cloacas dentro en la policía, por supuesto, como el resto de los órganos y más en los que se maneja información muy sensible. Lo que no puede ser, insisto, es en que llevemos tanto tiempo en el Parlamento, en los medios de comunicación, en el país entero, hablando y hablando y hablando, que la gente ya no sabe ni de qué hablamos, por cierto. La gente ya no sabe ni de qué hablamos en un país que sales a la calle y es el mejor país del mundo. Lo voy a decir, quizá exagero un poco, pero desde luego que estamos entre los mejores países del mundo. Eso es lo que me da mucha pena y eso obedece a una estrategia contundente, clara, sistemática por parte del PP. El problema, y lo vamos... La guerra la vamos a hacer para que estos tipos no saquen mayoría y todo esto de los mecanismos. Javier Aroca, tremendo que esto pase, claro, no nos lo cuentan, pero algunos medios, según se cuenta ahí, se prestaban a publicar la mercancía averiada, la desinformación, para destruir a rivales políticos. Bueno, cuando antes dije que a ti te sorprendió un periodismo privilegiado, evidentemente me estaba refiriendo a la prensa que forma parte de las cloacas. Probablemente los medios de comunicación no todos sean cloaqueros, pero hay cloaqueros en determinados medios de comunicación y que lanzan al debate político y que son cómplices de todo. Pero ¿ha pasado algo en este país desde que ha pasado esto? Pues fijaros en algo tan importante como el CNI, lo que dice Villarejo. Esa pequeñita se refiere a Soraya Sáez de Santamaría, que está al frente. Si para las cloacas del Estado el CNI significa esto, y para las cloacas del Estado es una especie de pilar fundamental, el destruir al adversario político por las ideas que tenga, ideas que son todas compatibles con la Constitución, porque la Constitución no exige una democracia militante. ¿En qué estamos? ¿Estamos de verdad en una democracia madura? Algunos siguen ahí en medios de comunicación a diario, claro. Hay muchas versiones. Está el periodismo burdo, el periodismo cloaquero, tal cual, pero evidentemente forman parte de todo este tinglado. ¿Ves cómo es una democracia imperfecta? Fernando, en el auto que hemos hablado antes. Para que Fernando hace un matiz que me parece interesante, Fernando.
Digo, ves como antes poníamos a alguien que decía que es una democracia imperfecta y resulta que tenía razón. Lo di yo la razón, dijo claro, no plena. eso es, digo, para que veas, lo diga Agamenón o su porquero. No, pero no es un problema en este caso concreto yo creo que es una descripción de algo muy terrible y que lo que es peor se hizo desde el poder y utilizando aparatos del Estado sin tener en cuenta las instituciones y que sirvió para destrozar a opciones políticas como Podemos, no olvidemos, y a la oposición en general y desde luego a partidos catalanes. Yo creo que, por ejemplo, lo que le hicieron al candidato de entonces, no recuerdo si se llamaba Junts entonces o Convergencia, lo que le hicieron al candidato sacando en una supuesta cuenta en Andorra, creo que era, en Suiza. De CiU, sí, de CiU. Creo que era a la alcaldía. Eso es. A Trías, ¿no? Sí, a Trías, perdón, no me acordaba del nombre. Creo que es algo terrible y que era una práctica habitual y sistemática y no era nada, digamos, de elementos descontrolados, sino que formaban parte de una estructura. La gran pregunta que hay que hacerse y que creo que es importante a la luz de lo que han ido saliendo estas semanas es si todas esas cloacas y si toda esa porquería se ha limpiado en estos 7 años de gobierno progresista o no. Y yo me temo que la respuesta en algunos casos puede ser que no, y eso nos lleva a que efectivamente la democracia tiene muchas imperfecciones. Si esos... Imperfección no es lo mismo. Elsa, por favor, Elsa, llámalo como quieras. Elsa, que eso se mantenga, que eso se mantenga en los aparatos del la Estado. democracia siempre va a ser imperfecta. Es imposible que tengamos un sistema 100%, no tal como nos gustaría. Incluso la democracia siendo perfecta no es el mejor sistema de todos al que podríamos llegar. Pero una cosa es que es una democracia imperfecta y otra cosa es decir que la democracia actualmente en España no es una democracia plena. Creo que son dos cosas diferentes. Si se mantienen esos aparatos no es una democracia. Lo que es evidente es que dentro de las imperfecciones lo que debería hacerse es atajar y perseguir y que no siguieran igual algunos de los de las cloacas.